Muy buenos días, feliz domingo. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Estamos aquí con la abogada Carolina Antonini en el programa Hablando con Carolina. Vamos a estar hablando acerca de nuestro tema inmigración y la tenemos en la línea. Muy buenos días, abogada. ¿Cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo este domingo para hablar de inmigración porque no nos falta de qué hablar estos días. Oh, por supuesto que no. Pero bueno, antes de empezar, porque tenemos un programa muy interesante, quiero pedirle, por favor, como siempre, que nos dé su información para las personas que quieran hacer una consulta con usted. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. La oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Mi página web está en la www.hablandoconcarolina.com. Puedes tener citas conmigo virtuales, que son por video, por teléfono, y también puedes hacer citas en persona, porque yo en ciertas situaciones limitadas estoy también tomando citas de consultas en persona. Son limitadas por razones del COVID. No puedo tener a todo el mundo viniendo en persona, pero cuando es importante para la persona, cuando la persona no puede hacerlo por video, no sabe, se le hace muy difícil, tengo citas en persona también. Claro, se le pide que la persona tiene que venir, estar dispuesta a tener la máscara puesta y seguir ciertas reglas para asegurar de que todo el mundo está sano y salvo. Pero al 678-956-8600 puedes llamar y puedes hacer la cita, así sea virtual, por video, por teléfono o en persona. Si una cita en persona es una mejor cita para ti. Y por favor, no hagan ninguna decisión, al menos de que hablen con un abogado de inmigración como la abogada Carolina Antonini. Abogada, porque todo esto está cambiando tan rápido. Cada vez que hablamos es algo nuevo, algo diferente. Y aunque se ve más positivo, de cualquier manera se necesita mucho cuidado para este tipo de casos, ¿verdad? Es increíble. Algunas veces yo empiezo un caso y es más, recientemente tengo casos de personas que el año pasado o antepasado no podía hacer nada y ahora regresan y se pueden hacer cosas que no se podían hacer antes. O que estamos en el medio de hacer el caso de una manera y a medio caso tenemos que cambiar estrategia, o tenemos cosas diferentes, nuevas, que podemos tratar, que podemos hacer a la misma vez, o opciones diferentes que se pueden hacer, que son mejores o son completamente diferentes, porque todo está cambiando con cierta rapidez, a pesar de que no tenemos leyes nuevas, en el sentido de que el Congreso no ha pasado ningún tipo de ley nueva todavía, porque todavía estamos parados en Washington. Sí tenemos una cantidad de órdenes nuevas del gobierno de Biden que están ayudando a mucha gente. A mí, fuera de los cambios de leyes que vienen por causa de decisiones de corte, sí tenemos órdenes nuevas del presidente que afectan a los casos de las personas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, abogada, por ejemplo, de la nueva orden del gobierno de Biden. También vamos a hablar acerca de la decisión reciente de la Corte Suprema, que por cierto yo creo que ese es un tema muy importante que podríamos empezar porque esta decisión ha creado también mucha confusión para las personas. Es la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS. ¿De qué se trata? Sí, y es muy bueno que hablemos de esto porque la decisión se llama Sánchez versus Mayorkas, o Sánchez contra Mayorkas. Y esta es una decisión la cual desafortunadamente mucha gente está mal interpretando, porque tiene que ver con el caso de una persona que tiene TPS y que trata de ajustar su estado legal en los Estados Unidos, y la Corte Suprema indicó que no podía. Y las personas con TPS han sido mal informadas o mal entienden de que esto significa que todo el mundo con TPS no puede arreglar el estado legal en los Estados Unidos. Y este caso no es lo que dice esto, y tristemente, así como la prensa está diciendo que la Corte Suprema ha decidido que las personas con TPS
o pueden arreglar de la manera que la Corte Suprema lo ha dicho, están asumiendo que esto significa que todo el mundo con TPS. Y esto no, esto es una decisión muy específica y básicamente es triste que la gente representando a José Sánchez y Sonia González, es una pareja que tenía TPS, y ellos decidieron aplicar para un ajuste de estado basado en un empleador que le había hecho una visa de trabajo. Había una división en los Estados Unidos donde habían 2 circuitos federales que permitían el ajuste de estado para personas con TPS, simplemente porque estos 2 circuitos decían que el simple haber recibido TPS era el equivalente al haber sido admitido a los Estados Unidos. O sea, aunque tú hayas entrado ilegalmente a los Estados Unidos o hayas entrado legal y después te hayan dado TPS, el simplemente hecho de tener TPS era lo mismo de tener una admisión legal a los Estados Unidos, estar en estado legal en los Estados Unidos, y por lo tanto una persona con TPS podía cambiar su estado legal de TPS a cualquier ajuste de estado, incluyendo el ajuste de estado basado en una petición de trabajo. La razón por la cual es triste de que este caso fue litigado por esta pareja a la Corte Suprema es porque al ser negados cerró el ajuste de estado para las personas que vivían en estos circuitos, el cual era el 9º circuito, los cuales eran muchos estados, incluyendo California, Nevada, Arizona, Hawái, Alaska, muchísimos, y el 6º circuito, el cual incluía Tennessee. Entonces, por muchos años, muchas personas con TPS en esos circuitos no tenían que hacer más nada sino el tener TPS y tener una petición de un familiar o una petición para ajustar su estatus. Y en esos circuitos, el tener TPS era considerado estar legal. De nuevo, esto fue peleado y lo que la Corte Suprema determinó fue que el tener TPS sí es tener un estado legal temporal, pero no es ser admitido. Por lo tanto, como no es el equivalente a ser admitido, el señor Sánchez y su esposa, la señora González, no podían simplemente cambiar su estatus de TPS a un ajuste de estatus por medio de su empleador. Eso es todo lo que esta decisión dice, que el TPS es un estatus, pero no es una admisión. Esto no implica que una persona con TPS que viaja o que viajó en un pasado y regresó con un permiso de viaje de TPS y que fue paroleado, no pudiera después de ser paroleado entonces arreglar su estatus legal por medio, por ejemplo, de un hijo americano que les hiciera la petición, porque eso es una pregunta diferente. La pregunta ahí no es si tú tienes un estado de admisión por medio del TPS, sino un parol, o sea, si tú fuiste paroleado a los Estados Unidos por medio de ese permiso de viaje, el cual te puede dar el TPS, pero te puede dar otras cosas, como por ejemplo el DACA o otras, un parol humanitario. Y ese tipo de permiso de viaje donde tú viajas y regresas y eres paroleado, todavía es un camino viable y es una manera de perseguir tu ajuste de estatus como un familiar inmediato de un ciudadano. Es más, en el caso de Sánchez contra Mayorkas, en la decisión, uno de los comentarios de los jueces indica que Sánchez y González regresaron con ese permiso de viaje, pero que ellos no están tocando esa parte del caso, porque esa parte del caso no es la parte que fue argumentada, ni fue referida, ni es parte de la decisión en frente de ellos. O sea, los abogados del señor Sánchez y la señora González no argumentaron en este caso que en la alternativa que ellos podían arreglar como unas personas que habían sido paroleadas a los Estados Unidos y podían arreglar bajo esa sección.
lo cual yo encontré interesante, porque en la nota que hizo en la corte había un tono de frustración de los jueces, y ellos viajaron a esta otra sección de la ley, la cual dice que una persona puede arreglar dentro de los Estados Unidos si la persona es admitida o paroleada. Nosotros nada más tenemos enfrente de nosotros la pregunta de admitida. Hay esta otra asunto de que fueron paroleados. Esta no es una pregunta que nosotros podemos hablar, porque no es una pregunta que está enfrente de nosotros. No vamos a discutirla. Es como el elefante en el cuarto que nadie está discutiendo. Sí. Lo podemos no discutir, no es parte de lo que nosotros vamos a hablar, pero se nota una tensión de otro elefante en el cuarto que nadie va a hablar. Entonces, no es parte de la decisión. Sin embargo, la posibilidad de una persona con TPS que fue paroleada a los Estados Unidos poder arreglar la residencia definitivamente como un familiar inmediato en una visa familiar todavía es una manera viable para arreglar. La única diferencia es que el gobierno está peleando esos casos en relación a dos grupos de personas. Uno es el grupo de personas que tiene una orden de deportación antes de viajar y regresan, una orden de deportación que no fue ejecutada. Estamos peleando ese grupo de personas, la cual antes de Trump siempre daban esas residencias, porque eso es lo que dice la ley, y Trump hizo cambios para que eso no fuera dado, y ahora estamos haciendo esa litigación y estamos peleándolo con ciertas ganancias en nuestra jurisdicción, por lo menos ganancias en la corte. Inmigración nos está peleando duro, y el otro grupo es personas que viajaron parol después de agosto 20, porque el secretario de Inmigración de Trump dijo que ellos no le iban a dar crédito a viajes después de agosto 20, y esa es una fecha que ellos tomaron básicamente de una decisión administrativa que ellos hicieron, lo cual es una línea que ellos pusieron en la arena sin más y más por una decisión administrativa que ellos tomaron, cambiando años y años de jurisdicción sin lógica. También estamos peleando eso. De nuevo, la decisión de Sánchez contra Mayorkas no significa que las personas con TPS no pueden pedir la residencia, simplemente significa que las personas con TPS no pueden perseguir la residencia simplemente por el hecho de que tienen TPS. Se requiere más, y esto es algo que tienen que discutir con sus abogados para ver qué significa ese más para poder perseguir la residencia cuando tienen una petición que les permite hacer la petición de la residencia. Pues muchas gracias por esa clarificación, abogada, porque de verdad que si hay confusión en esta decisión de la Corte Suprema acerca del TPS. Estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de inmigración y diferentes temas como la decisión de la Corte Suprema que acabamos de hablar, y también vamos a preguntarle acerca de la nueva orden del gobierno de Biden acerca o hacia los fiscales de inmigración para decidir casos de deportación. ¿De qué se trata esta nueva orden? Bueno, entonces hemos tenido un par de órdenes hacia los fiscales recientemente, las últimas 2 semanas, de cómo tratar casos en deportación. Vamos a tratar de hablar de una, porque yo no creo que vamos a tener tiempo de hablar acerca de las dos. Y en el próximo show hablaremos de la segunda, porque la segunda impacta mucho más a las personas que tienen casos pendientes hoy en día. Pero vamos a hablar de la que creo que es un poquito más urgente, y esto tiene que ver con cómo deberían ellos considerar los casos de las personas que están más a peligro, o sea, personas que están por ser arrestadas, han sido arrestadas, por estar en proceso de deportación, que les han puesto en proceso de deportación pero todavía no han puesto el documento en la corte, o personas que ya fueron puestas en proceso de deportación, tienen orden de deportación, quizás algunas que ya fueron deportadas, o personas que están detenidas, ¿ok? Entonces, el punto es que inmigración tiene en proceso de deportación, o sea, en casos activos nada más,
más de 1 millón de personas. Estamos hablando nada más de los casos activos. Encima de eso, tenemos a un grupo de personas a quien les ha dado documentos para ponerlos en proceso de deportación, que son un grupo grandísimo, el cual esos documentos se les ha dado a las personas, pero todavía esos documentos ni siquiera se le han puesto a la corte, todavía, lo cual va a ser el número grandísimo. Tienen, por supuesto, personas que están en jurisdicciones donde el ICE puede estar interactuando con ellos y puede causar más personas en proceso de deportación. Van a haber circunstancias en el futuro donde ICE va a tener contacto con personas y va a decidir si las personas van a ser puestas en proceso de deportación, creando un grupo mucho más grande todavía. Y todo esto viene de la política en el pasado, definitivamente los últimos 4 años, pero no solamente los últimos 4 años, de inmigración, poner un detainer o un paro a cualquier persona que ellos encuentran que no tiene papeles, indiscriminadamente, sin importarle si es una buena persona, si lleva 30 años aquí, si lo único que tiene es un ticket de no manejar o manejar sin licencia o por no estacionarse, si lleva aquí 30 años o nada más 1 año, si es una persona completamente violenta o una simple abuelita, o sea, sin importarle nada, todo el mundo en deportación. Entonces, el gobierno de Biden, por primera vez, ha tomado una mano dura hacia los fiscales, una mano dura no hacia el inmigrante, Sí. al contrario, a que los fiscales en realidad utilicen un criterio extremadamente limitado a decidir en realidad quién debería estar en proceso de deportación y quién no. O sea, a dónde dedicar los recursos de la Corte apropiadamente, porque no es realístico que en la Corte de Inmigración pasen tantas personas y el resultado de que haya tantas personas en proceso de deportación es que nadie va a tener una audiencia en un futuro próximo, nadie va a tener una audiencia apropiada. Hay miles y miles de refugiados que no van a tener o que no pueden tener su audiencia de asilo en un tiempo apropiado y, por supuesto, hay personas peligrosas en nuestra comunidad que no pueden ser aprendidas, arrestadas, pasadas por el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está ocupado poniendo niños, poniendo abuelitas, poniendo mamás, poniendo personas a quien, de acuerdo con el gobierno de Biden, no tiene ningún tipo de sentido que nosotros estemos poniendo nuestros dólares y persiguiendo a esas personas. Entonces, el memorándum que hizo el final de mayo, uno de los dos, le ha dado una discreción, y siempre la discreción últimamente cae en la persona que tiene que tomarla, pero es una discreción para que decidan, primeramente, si van a poner un paro, un detainer a una persona que está en custodia, o una persona que no es ciudadana que está en custodia, vamos a decir de una cárcel o de un centro de detención penal, aunque ya hubiera tenido un detainer o ya hubiera tenido un paro. Vamos a decir alguien que está sirviendo una sentencia o que esté en la cárcel sirviendo por cualquier razón. Si van a mantener a ese paro. También, si van a poner un documento poniendo a esa persona en proceso de deportación, o si ya pusieron a la persona en proceso de deportación, pero no han puesto ese papel en la corte, si lo van a poner en la corte, o si van a cancelar a ese documento y nunca van a poner a esa persona en proceso de deportación para comenzar, ¿verdad? También, si van a conducir investigaciones o si van a perseguir investigaciones en violaciones civiles, en conductas administrativas y violaciones civiles, si van a parar, cuestionar o arrestar personas que tienen violaciones civiles de leyes migratorias. Entonces, por ejemplo, personas que estén en un centro de autobús, esperando un autobús, y un oficial de inmigración está ahí. Si en realidad van a parar a la persona que se ve que no esté ahí, a pedir papeles o preguntar cosas, o van a arrestar a una persona en una casa, ¿verdad? Y preguntan quién eres tú tienes papeles,
porque están buscando a X personas, si en realidad se van a llevar a todos los demás, que es lo que ha estado sucediendo todo este tiempo. Entonces van a buscar a personas X, que a lo mejor es la persona que están buscando. Algunas veces tú y yo sabemos que muchas veces esa era una excusa, ¿verdad? Sí, claro. Pero vamos a asumir que en buena fe van a buscar a personas X que vivían en ese apartamento y esa persona ya no vive. Y se llevan 5 que ahora viven ahí. Bajo este documento dicen, bueno, paren esto. Si las personas que viven ahí, todo lo que tienen es que están aquí indocumentados, pero bajo los factores que les estamos dando a ustedes, no merecen ser detenidos, pues déjenlos tranquilos. También decidir si van a soltar a las personas de la cárcel y van a ponerlos a que se reporten, aún así que los mantengan en proceso de deportación, si en vez de mantenerlos detenidos, sí, que esa persona salga y esté en su casa y se aparezca a la corte por su propia cuenta. También decidir si van a estar dispuestos a unirse a una moción de reapertura de un caso de deportación, van a estar dispuestos a desestimar un caso, a estar de acuerdo de que una persona merece algún alivio contra la deportación, porque tú sabes que yo les he dicho previamente que un fiscal vaya a la corte y diga, yo estoy de acuerdo que esta persona que tiene 5 hijos, 2 con deshabilidades, esta persona le den la residencia. Eso no pasa. Pero ahora con este memorándum les están diciendo, ustedes pueden, en su opinión, si esta persona se merece el alivio y tiene un caso que vale la pena, ustedes pueden decir, sí, yo pienso que esta persona es una persona a quien se le debería dar esta residencia o esta cancelación o este alivio que pide. O a lo mejor por lo menos decir, yo estoy de acuerdo de que esta persona, de las 5 cosas que tiene que comprobar, estas 4 cosas las ha comprobado, nada más vamos a pelearle esta una cosa. También decidir si una persona que tiene ya una orden de deportación debería ser físicamente sacada del país o no, o decidir si una persona que está en los Estados Unidos le deberían dar una orden donde no lo sacan, pero encima de eso le dan una orden para quedarse aquí con un permiso de trabajo, una orden de supervisión, porque hay cosas humanitarias en su caso, donde a pesar de esa orden de deportación o a pesar de que está aquí en violación de la ley, debería tener algún tipo de manera de trabajar, de tener licencia, etcétera, para que a pesar de esa orden de deportación pueda permanecer aquí y pueda tener una vida relativamente normal. Sí. Entonces, como por ejemplo, si tú estás viviendo aquí con una orden de deportación, pero hay cosas acerca de tu vida que merecen o que en la opinión de ese fiscal deberías tú poder funcionar. Todas estas son el tipo de casos donde por medio de un fiscal y tu abogado tú puedes pedir que inmigración te dé a ti discreción favorable para que tú puedas remediar tu situación, así sea cerrando tu deportación o por lo menos no peleándote muy fuertemente el alivio que estás persiguiendo, reabriendo tu deportación antigua o que no te peleen tu deportación antigua o si quieres reabrirlo. Esto no significa que ellos lo van a hacer en todos los casos, no significa que todos los fiscales lo van a seguir. Recuérdense que muchos de estos fiscales todavía son fiscales que fueron asignados por la administración previa, pero les da a ellos una lista de factores positivos y una lista de factores negativos, los cuales ellos tienen que considerar para determinar si ellos van a ejercer favor en el caso que el abogado le pida que ejerzan su favor. Entonces no necesariamente es a discreción del fiscal, ¿verdad? Si tienen que seguir algunos pasos. Últimamente es la discreción del fiscal. Sin embargo, para dar la discreción, el fiscal es ordenado de que mire los factores positivos, mire los factores negativos y tome una decisión. Obviamente, si el fiscal mira los factores positivos y negativos y a tu abogado le parece que los factores positivos son más pesados y los negativos son menores y el fiscal de todas maneras no te ayuda,
O sea, yo pudiera ir, por ejemplo, con el supervisor del fiscal a preguntarle al supervisor, yo no entiendo por qué este fiscal particularmente no está ejerciendo su discreción favorable. Generalmente a un supervisor no le gusta cuestionar la decisión de su abogado, pero si la decisión es violativa de este memorándum, su supervisor probablemente va a cuestionarlo. Entonces, sí, yo creo que esto no es sin diente. Sí. Yo creo que últimamente puedes hacer una queja y vas a ser oído. Abogada, ¿cuáles son los factores positivos y negativos de esta orden? Los factores positivos son la cantidad de tiempo, años que llevas en los Estados Unidos, si has hecho servicio militar aquí, cuánta familia tienes aquí, la manera en que entraste, si tienes historia migratoria positiva o negativa, cuál es tu estado inmigratorio aquí, si eres residente y cometiste un error o no tienes ninguno, si has trabajado, pagado impuestos, si has recibido educación o has tratado de educarte, hablar inglés, si has sido víctima, testigo, has tratado de ayudar en un proceso civil o criminal en los Estados Unidos, si tienes algún tipo de alivio migratorio, aunque no sea ahorita, en el futuro, si contribuyes a tu comunidad, has sido voluntario, has ido a la iglesia, tienes algún tipo de factor humanitario como salud, embarazo, niños, padres, alguien a quien cuidas con algún tipo de problema, ese tipo de cosas. Al contrario, un factor negativo, por supuesto, es, ¿has hecho tus impuestos? Si no los has hecho, eso puede ser negativo. Proceso penal, ¿cuál es tu historial criminal? Si tú tienes extenso, serio y reciente historial criminal, eso es negativo. Pero si es un historial criminal que es antiguo y tú has demostrado cierta rehabilitación, eso puede menorizar eso. Si tú puedes demostrar que tu récord penal tiene explicaciones, tu récord penal tenía que ver con tu edad, si tiene que ver con cosas, actividades donde a lo mejor tú eras menor de edad, no fue un récord de amenaza hacia el público, todas esas cosas pueden ser desmejoradas de tu récord penal. Participación en cosas que hacen daños a los derechos, violaciones de derechos humanos, tu cantidad de violaciones migratorias es negativo, tu fraude o mentiras pueden ser cosas muy malas hacia ti. Y de nuevo, cosas donde tú no has hecho cosas responsables hacia la comunidad. Repetidamente haces cosas como múltiplemente te arrestan por DUI, cosas así, eso se te va a ver mal. Claro. Nada es específicamente escrito como un no o un sí, todo va a ser balanceado. Muy bien, abogada. Pues se nos termina el tiempo. Un adelantito, por favor, para el próximo programa. ¿Qué es lo que esperamos? Vamos a hablar acerca de los cierres administrativos, que es una cosa que el presidente Obama había hecho. A quién le conviene hacer un cierre administrativo y a quién no, y qué significa. Vamos a hablar acerca de la habilidad de cerrar el caso completamente, a quién va a calificar y quién no, y cuándo conviene y para qué. Particularmente importante para las personas que pueden hacer el perdón de Obama, las personas que tienen TPS. Vamos a hablar acerca de personas que tienen problemas de salud, que son víctimas, y vamos a hablar acerca de algo súper importante, y eso es la nueva orden de personas que tienen aplicaciones para visas de víctimas, el hecho de que ahora pueden recibir un permiso de trabajo temporal mientras esperan esa larguísima línea para que esa visa de víctima pueda ser otorgada y cuándo la pueden obtener, etcétera. Fantástico, abogada. Esperamos ese próximo programa con usted. Mientras tanto, por favor, denos su número de teléfono y su información antes de irnos para las personas que quieran comunicarse con su firma. Ok, es el 678-956-8600, 678-956-8600. Visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Puedes llamar a hacer cita virtual, por video, por teléfono y hasta por persona. Nosotros tenemos varios abogados que hablan español e inglés
y con gusto te recibimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo, abogada. Chao.